En algún momento voy a pedir sus participaciones y quizás como voy a estar compartiendo en pantalla completa, yo les voy a pedir por favor que ustedes puedan ah, voluntariamente alguien prender su micrófono y participar, ¿no? Bueno, porque no voy a poder ver si alguien desea levantar la mano, ¿no? O quizás, como de memoria sea alguno de sus apellidos o alguno de los apellidos del salón, voy a decir, ¿no? Por ejemplo, señorita López, o por ejemplo, señorita Co, señorita Usco, ¿no? En los que, en todo caso, los que me recuerdo lo que está en mi mente. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla por aquí. Ya hay 37, estamos 39. O sea, hay en total 38 estudiantes conectados. Estamos con el número adecuado para poder iniciar. Pero el internet está un poco lento o en todo caso está saturado. Vamos a esperar un momento a que se pueda compartir. Está cargando. Muy bien, muy bien. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Se puede visualizar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Es un tema amplio, complejo y he tomado diferentes fuentes, he tratado de ser lo más abarcativo posible. Hay textos por aquí, dicho sea de paso, ya que están visualizando parte de mi biblioteca, por aquí tengo algunos de esos libros. Por aquí está, por ejemplo, el de Giovanni Sartori, Partidos, Sistemas de Partidos y otros libros que están por ahí. Es un tema amplio. Y hay mucho estudio al respecto en las ciencias políticas, también tenemos en la sociología, claro, en la ciencia jurídica, en la filosofía social, en la filosofía política, en el derecho, en la antropología y en la historia. En realidad, hay bastante materia, para decirlo de una manera bien puntual, sobre los partidos políticos y, en este caso, los sistemas de partidos, o sistemas de los partidos políticos también se le puede llamar. Y después de esta clase vamos a comprender, o el objetivo es poder reconocer y explicar qué son los partidos políticos, qué es un partido político y cuál es la relación del partido político con el sistema de partidos. Y quizás una de las conclusiones principales de la clase sea que estamos en una crisis de partidos políticos, pero también en una crisis del sistema de partidos. Eso es un punto importante que resaltar y es una conclusión a la cual vamos a arribar. Es el propósito de nuestra sesión. Comenzamos con Perón, un personaje icónico, un personaje histórico de la realidad argentina, de la historia argentina como tal, que nos dice aquí, los partidos políticos triunfan o son destruidos por sus conductores. Cuando un partido político se viene abajo, no es el partido político quien tiene la culpa, sino el conductor. Esta afirmación no es muy compleja o no es muy difícil de entender, pero es reveladora para nuestro contexto peruano. Les he mencionado en clases anteriores y hoy lo vamos a consolidar, en todo caso lo vamos a sintetizar,
Desde el inicio del curso hemos dicho que los partidos políticos están en crisis, incluso hablamos de su inexistencia en el panorama actual. Y esto no es un invento de parte del profesor, es una realidad concreta que Sinesio López, Julio Kotler, entre diferentes autores o especialistas en el tema, como también Alberto Vergara, etcétera, lo han señalado. Incluso hay un libro titulado de esta manera, ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? Y una parte importante en la conducción y el desarrollo de un partido político en la historia peruana, en la historia mundial, en la historia latinoamericana, ha sido justamente sus conductores o el liderazgo que ha tenido. Solo por poner un caso, el que hace algunos años atrás falleció, se suicidó, como bien sabemos, Alan García, heredero, discípulo, para decirlo en términos sencillos, de Aya de la Torre, una figura icónica en la política peruana. Muchos analistas en aquel entonces, el año que falleció, el año 2019, sostenían que con Alan García murió el APRA. O en los últimos 10 años, más incluso 20, 30 años, Alan García era la figura protagónica y representativa y conductora de ese partido político y bueno, su muerte significó mucho. Entonces, la organización política, la institución política de un partido, del partido como tal, mucho tiene que ver con el liderazgo, con la conducción que se tiene. Entonces vamos a comenzar con la definición básica y puntual, de manual incluso, una definición académica de lo que es un partido político. Hemos puesto aquí, son las asociaciones de interés, esos vínculos de interés público que representan y transmiten las solicitudes de los ciudadanos y promueven su participación en la actividad democrática. Entonces, es esa organización política, es esa organización social cuyo vínculo o cuya función principal es llevar las demandas, las solicitudes, las necesidades, los requerimientos de la población, de los ciudadanos, hacia las instancias de gobierno, hacia el Estado, hacia las instancias de poder. Esto del poder y del Estado ya lo hemos visto ampliamente en las clases pasadas. Es decir, los partidos políticos son los mediadores entre la ciudad y los entes del Estado. Les había comentado, incluso la clase pasada y en la pizarra lo habíamos puesto. Tenemos ahí a la sociedad, tenemos ahí a la población, a la ciudadanía como tal, y tenemos al Estado como organización política. Y ponemos al partido político como el ente que va a unir ambos sectores o ambas entidades. Justamente los orígenes de los partidos políticos nacen en esa necesidad, en esa reivindicación, en esa importancia de la participación del pueblo, de la participación popular, de la participación de los ciudadanos en el Estado, en los poderes del Estado, en el ejercicio del gobierno, también mencionamos la clase pasada. Y definitivamente expresan el pluralismo y la voluntad de los ciudadanos. Eso es, por lo menos en teoría y bajo la inspiración filosófica, sociológica de lo que es un partido político, es así. Ahora que en nuestra realidad peruana y que muchas cosas se pueden cuestionar, ese es un punto muy aparte, ya lo hemos mencionado clases atrás, que una cosa es un partido político, otra cosa es una organización política y lo que se llama en el sentido común los movimientos políticos regionales, que hoy está en debate incluso. Y son un instrumento, para decirlo en términos más sencillos, importante para el trabajo político. La política se hace con partidos políticos. No digo que no podría existir partidos, la política sin partidos políticos, pero es un elemento, un componente importante. Ya en los últimos años los estudios al respecto han llegado a la conclusión de que tenemos una democracia y una condición política sin partidos políticos. Martín Tanaka fue uno de los que escribió al respecto. La democracia después de la crisis de los partidos políticos, o una democracia sin partidos políticos. Y si no tenemos, profesor, partidos políticos, ¿qué tenemos? Movimientos políticos, organizaciones políticas, e incluso gente que hace política, pero en vez de hacer política en su sentido vocacional, como lo hemos visto con la clase de Weber, sino lo convierten esa organización en una organización criminal. ¿Qué nos dice aquí Giovanni Sartori? Está la señorita López, se encuentra en la reunión la señorita López.
Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, señorita. Sí, señorita. ¿Podría leer el fragmento que tenemos Sí. ahí? Sí, cualquier grupo que se presenta a elecciones y es capaz de auspiciar candidatos a cargos públicos a través de elecciones. Cuando la palabra parte se convierte en partido, disponemos pues de un término que está sometido a dos atracciones semánticas opuestas. Por una parte, la derivación del partire, dividir, y por la otra, la asociación con participar y en consecuencia con compartir. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos llevando Sartori justamente de este texto. Hemos puesto dos fragmentos que en diferentes partes de su libro lo señala para complementar, porque la primera parte, el primer fragmento que ustedes ven ahí parece muy básico, muy sencillo, pero cierto y puntual. Dice aquí Giovanni Sartori, politólogo y también estudió sociología, un teórico clásico de los partidos políticos y de la política como tal. ¿Qué nos dice Giovanni Sartori? Cualquier grupo que se presenta, está hablando de definición de un partido político, cualquier grupo que se presenta a elecciones y es capaz de auspiciar candidatos, es decir, de gestionar, de construir cuadros políticos, de proponer cuadros políticos candidatos a cargos públicos a través de elecciones. Es decir, es un grupo organizado que busca poner a cuadros políticos, cuando digo cuadros políticos me refiero a líderes, a personas que tienen cierta idoneidad, tienen cierta capacidad o habilidad para la cuestión pública y que van a participar, por lo tanto, bajo el sistema electoral. Y entonces el objetivo de este partido político es, ya lo hemos comentado en muchas clases, hacer el ejercicio del poder. Porque cuando hablamos de política, hablamos de poder, y si hablamos de un partido político, en este caso, hablamos de que esta organización busca ejercer el poder, en este caso el poder público, el poder político. En otro momento nos va a decir Giovanni Sartori que cuando la palabra parte se convierte en partido, sus orígenes era facción incluso, antes de que esta idea de partido político, se hablaba de facciones, de partes. ¿Y por qué de partes? La sociedad es un todo, el Estado es un todo, la ciudadanía es un todo, pero de repente surgen grupos que se aparten del colectivo con propios intereses, con propias miradas, con una propia ideología, con un propio interés, con un propio plan de Estado, de gobierno, y hablamos de parte, y esto se convierte en partido. Entonces, partido no hace otra referencia a otra cosa que a un grupo organizado con una ideología política, con una idea o con una propuesta política bien particular y bien diferente también a otros grupos. Adelante nos va a decir, disponemos pues de un término que está sometido a dos atracciones semánticas opuestas. Por una parte, la derivación de partire, dividir, lo que se divide del todo del colectivo, del todo ciudadano, del todo sociedad, y por otra parte, la asociación con participar. Es decir, el partido es, yo tengo un grupo organizado, con ideología, con propuesta, con organización, con líderes, y trato de formar una institucionalidad con este grupo, pero a la vez queremos hacer participación, pero a la vez queremos compartir lo que somos con los otros. Estamos divididos, pero buscamos participar e influir en el todo. Entonces, un partido político se organiza, tiene su estatuto, sus líderes, su ideología, un montón de cosas que ya vamos a mencionar más adelante, y busca aspirar al poder. Se divide, es una parte bien pequeña, pero después busca incidir y participar en la sociedad. Aquí tenemos brevemente algunas definiciones de algunos expertos. Mauricio Duverger, que por acá también tenemos su texto, nos dice, organización que tiene como principal objetivo la toma del poder. Esto ya lo hemos visto quizás hasta el cansancio y creo que está bien claro cuando hemos hablado de Estado, poder y de política. Y, dice, y esta definición de Mauricio Duverger me parece muy clara, muy ilustrativa. Dice, organización que tiene como principal objetivo la toma del poder. En términos de Foucault, el ejercicio del poder. Así como compartir su ejercicio que cuenta con una base,
compartir su ejercicio, o sea, compartir el poder, y que cuenta con una base amplia de apoyo. Y esto es importante porque tres cosas que le voy a mencionar. Lo que hace a una organización, partido político, básicamente es su ideología política, que tiene un trasfondo incluso filosófico, que tiene una base, una visión de sociedad, una visión de lo que de la sociedad, una visión de lo que existe, una base filosófica, ontológica, incluso tiene un partido político. Eso es importante, ideología política. Lo otro que tiene un partido político es un proyecto o un programa país a largo plazo. Es una visión del país, en este caso del Perú. ¿Qué es lo que quiere del país? ¿Cuáles son sus planes a largo plazo con respecto a la nación peruana, con respecto al Estado peruano? Y el tercer componente es que tiene una base de representación nacional, porque un partido político no puede ser de exclusivista. Han existido, lo vamos a ver, pero estamos hablando de partido político en el sentido de la modernidad, de la razón y de lo que hoy en día existe. En la historia vamos a ver quizás ciertas facciones de que, y lo vamos a ver con el Partido Demócrata, o en algún curso atrás lo habrán visto, el Partido Demócrata, el Partido, digamos, liberal, el Partido Civil en la historia peruana, por ejemplo, que eran el resultado de una élite de la aristocracia, surgían de la aristocracia, esto en el contexto de Basadre, que explica la República Aristocrática, y que no representaban, no traían el sentir popular, la necesidad del pueblo, de la gente, de la mayoría, sino buscaban intereses de grupo, porque eran parte de la aristocracia, de la oligarquía. Y por eso aquí Duverger nos dice, tiene un amplio apoyo, o sea, tiene base popular, representación nacional. Y según el filósofo Voltaire, nos dice aquí, un partido es una facción. Esto lo hemos visto en la mayoría de libros que van a explorar la historia del partido y lo que es un partido político en sentido amplio. Van a ustedes revisar este tema, facción. Y facción hace referencia a un grupo que en sus inicios era visto como algo negativo, un grupo malsano, un grupo que buscaba destruir el Estado o buscaba destruir la organización política o traerse abajo un orden político. O sea, en sus orígenes, cuando hablamos de partido político, o de facción, a esto hacía referencia, pero después va a pasar de parte a partido político y va a entenderse como una organización que busca el ejercicio de poder en el Estado. Un interés o una fuerza que se considera opuesta a otra. ¿Por qué opuesta a otra? Porque parte de la democracia y del sistema liberal en el cual nos encontramos es que hay diferentes facciones, diferentes partidos políticos con ideologías diversas y que están opuestos y que debaten y luchan, para decirlo en términos sencillos, por llegar al poder, por administrar el Estado. Para que, filósofo también, nos dice que los partidos políticos son instituciones básicas, juego con esto de básicas, y esto, he puesto esta definición, un autor no muy popular, pero que tiene algo que decir y lo hemos puesto porque acá utiliza el término institución. Una cosa es una organización y una cosa es una institución. Semanas atrás, incluso meses atrás, hemos hablado de que es una institución política. Son instituciones básicas para traducir las preferencias de las masas a la política pública, al Estado como tal. Entonces el partido político es una institución, vale la redundancia, política, que va a llevar esa necesidad, esa preferencia, ese requerimiento de las masas del pueblo para convertirlo en política pública, para traducirlo en plan, en algo concreto, en algo técnico, en algo instrumental, cuando llegan al poder del Estado. Por eso es una institución y es importante en la sociedad. Tenemos aquí algunas definiciones más para ampliar un poco más esta idea de partido político. Ward nos dice que el partido es una institución que busca influencia en el seno de un Estado. Este autor también hace referencia a la institucionalidad, una organización que no solo se quedó en ese plano, sino ha trascendido a ser una institución política en sentido estricto y que básicamente, claro está, ya les decía hace un momento, busca la influencia en el Estado, ya sea que a través de un proceso democrático electoral llegue al ministro del Estado, llegue a ser gobierno, o también los partidos políticos no deben ser electoreros. Como ahora estamos ya entrando en un contexto electoral, ¿no? Ya en este año, en estos meses, como ya estamos cerca de los procesos electorales en nuestro país, entonces ahí los partidos políticos están haciendo aquí, están participando, organizando eventos, etcétera.
Y son organizaciones políticas electoreras, ¿no? Que aparecen en época electoral y después no tienen existencia, no hay incidencia en el Estado o con propuesta o no hay trabajo en favor de la ciudadanía, en favor del Estado, en favor de la población peruana. Por eso, ese tipo de trabajo no es un partido político como tal. Por eso llamamos organizaciones políticas solamente o movimientos políticos. A menudo intentando ocupar posiciones en el gobierno, claro que sí, esa es la intención de un partido político, puesto que normalmente defiende más de un único interés social, intenta hasta cierto punto agregar intereses. Esto es importante. El partido político tiene una ideología y busca que al llegar al poder, su ideología se concretice en políticas públicas, en programas, en actividades de intervención social y que sea parte de la política del Estado. Pero también, y esta definición por eso lo hemos agregado, dice, ¿no? También debe tener un interés social. No puede desarrollar una ideología de forma dogmática, tiene que ver las propuestas de otros partidos políticos, tiene que ver la realidad concreta, tiene que ver el beneficio de la sociedad en términos generales. Tiene que ser flexible en su política. Hasta cierto punto agrega intereses de la masa o del ámbito popular. Según Schaffender, bueno, esta es un poco difícil de pronunciar, nos dice que el único tipo de organización que puede traducir en hechos la idea del gobierno de la mayoría es el partido político. Dice, el único tipo de organización que puede convertir en hechos concretos el gobierno, se pueda traducir, se pueda convertir en hechos concretos que apoyen a la mayoría o que reflejen el sentido de la población, el sentido, eh, para usar un término bien sencillo, del pueblo, en sentido de la mayoría de la ciudadanía, de la población en un país, en un estado. Entonces el partido político es la institución encargada de, si llega a través del proceso electoral hacia el gobierno, llevar a cabo esto, traducir esto en políticas, en programas, en actividades sociales, a través de instituciones. Y para Neumann, los partidos políticos organizan la caótica voluntad pública. Esto es importante y aquí incluso nos podríamos quedar mucho tiempo, porque la voluntad pública o la voluntad social es bien diversa, bien plural. En el Perú somos plurales en sentido cultural, lo sabemos muy bien. Un pluralismo cultural, hay una sola cultura, hay varias culturas, varias identidades, varios movimientos, varias identidades políticas también. Y los partidos políticos tratan de organizar esto o de viabilizar estas demandas a través de ideologías o de plataformas ideológicas, a través de instituciones, a través de consenso, de diálogo, de debate. Llegar a un consenso en medio de esa diversidad, hoy tenemos de Alan Turing, aprender a convivir a pesar de las diferencias. Vamos a tener acá a Carlos Meléndez. Quisiera que la señorita Cos, ¿se encuentra la señorita Cos en la reunión, en la clase? Sí, ¿Podría leer el fragmento que tenemos ahí? ¿Se puede ver? sí, profesor, mi internet está un poco mal, pero sí. Ya puede leerlo. Según Carlos Meléndez, concebidos como estructuras para la movilización de seguidores, los partidos resuelven problemas funcionales por su capacidad de conectar a las élites con los electores y viceversa. Problemas de elección social, etiquetas partidarias que transmiten significado a los electores y problemas de acción colectiva, organizaciones partidarias que atraen y disciplinan a políticos ambiciosos. Muy bien, gracias. Carlos Meléndez es un politólogo peruano, es uno de los politólogos más reconocidos. Su último libro que publicó se llama Populismos. Ha escrito el libro que por aquí también lo tengo, a ver, bueno, por ahí arriba está, El mal menor. Es un politólogo serio porque no solo escribe artículos de opinión o no solo escribe ensayos, que es bueno, claro, sino que sus textos parten de estudios bien serios, rigurosos, cuantitativos. Más radica en Chile que en el Perú, dicho sea de paso, pero es un politólogo que ha escrito libros trascendentales y el último que he podido revisar es Populismos, porque los peruanos son populistas en sentido político, claro.
Y Meléndez, este politólogo, nos dice, concebidos como estructuras para la movilización de seguidores. Es decir, estructuras, ¿por qué? Porque son instituciones. Cuando habla de estructura, habla de organizaciones que se crean justamente, que son concebidos justamente para movilizar a su gente, a sus adeptos, a los que son parte del partido. O sea, el partido es una entidad activa, móvil, que se mueve. Por eso, mira, Juan, por eso estamos poniendo varios conceptos para que quede bien claro esto, porque el partido político es, hablar de partido político es bien complejo. Un partido político es una institución política que organiza escuelas políticas, eventos culturales, participa en las instancias de participación pública, puede ser presupuesto participativo, puede ser plan de desarrollo concertado, puede ser las mesas de diálogo, etcétera, porque es una institución que está moviéndose todo y no porque busquen un fin económico. Bueno, en el Perú estamos en crisis, vamos a ver esto más adelante, sino porque buscan influir en la sociedad, en el Estado, en el gobierno. No esperan un cargo, para decirlo todo en sencillos, o la época electoral. Solo los movimientos políticos, las instituciones políticas de estos tiempos hacen eso, ¿no? Juntan dinero, seguidores, aparecen en los momentos electorales, pero después de ellos casi no sabemos qué están haciendo. Moviliza a los seguidores hacia metas, hacia objetivos. Los partidos resuelven problemas funcionales, no solo cuando llegan a ser gobierno, administrar el Estado como tal. Buscan incidir porque son parte de las organizaciones de base también, las organizaciones civiles. Resuelven problemas funcionales en la sociedad, claro, por su capacidad de conectar, y esto es importante, con las élites, con los electores y viceversa. O sea, las élites, los electores son la ciudadanía en general, la población en general. Y las élites, que se puede cuestionar, las élites económicas o empresariales, políticas, a través del partido político se incide, se interactúa, se dialoga con estas élites de poder, con estas élites de gobierno. Capacidad de conectar a las élites con los electores y viceversa, problemas de elección social, etiquetas partidarias que transmiten significado a los electores, también es importante. El partido político te da un sentido de identidad, te da un significado, te marca una ideología, te permite tener una identidad política y saber qué pasa en el Perú, cuál es tu mirada, cuál es tu perspectiva, desde qué mirada ideológica política tú vas a mirar la realidad nacional, la realidad del Perú. Y problemas de acción colectiva. Cuando hablamos de acción colectiva estamos hablando, desde la teoría sociológica, de movimientos sociales. Yo estoy escribiendo un libro sobre este tema, lo llevo un poco retrasado, pero sí o sí para el próximo año va a salir, sobre la acción colectiva de los movimientos sociales. Sabemos que los partidos políticos están en crisis. Incluso se puede hablar de su inexistencia en el panorama peruano. Pero hay movimientos sociales. ¿Cómo organizamos o encauzamos la acción colectiva? Las grandes movilizaciones que desarrollan las personas, por ejemplo, en los paros, en las huelgas y todo lo que hemos visto en los últimos años en el Perú y en toda nuestra historia republicana. Los problemas de la acción colectiva también son vistos por los partidos políticos. Organizaciones partidarias que traen y disciplinan a políticos ambiciosos también. Porque, bueno, hay muchos políticos y muchos empresarios que se convierten en políticos, que se meten, organizan, estructuran, invierten en la cuestión política con intereses particulares, con ambiciones peculiares o de grupo, y esto también distorsiona el panorama político que tenemos en este caso en nuestro país. Y para cerrar con esta definición de partido político, hemos visto diferentes miradas. ¿Qué nos dice para el contexto peruano la ley de organizaciones políticas? Ley número 28094. Existe una ley de las organizaciones políticas y ahí hay un marco normativo para hablar de los partidos políticos en el Perú. Nos dice acá, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen, ojo con esto, personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos, no ilícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Perú y de la presente ley. Entonces, esta ley de organizaciones políticas da un lineamiento, da un marco a seguir para los partidos políticos en nuestro país.
Entonces, dice, los partidos políticos son esas uniones, esas cohesiones de ciudadanos que constituyen, se forman en instituciones, por lo tanto constituyen personas jurídicas con ciertos intereses privados, con ciertas ideologías, con ciertos fines objetivos privados, y que a partir de esa organización jurídica que tienen, buscan participar por medios lícitos. Hay toda una normativa al interior de un partido político. No estamos quizás para explicar esto en esta clase, pero hay toda una normativa para los partidos políticos en el Perú, que ya vamos a ver por qué desde la mirada, sobre todo sociológica, se habla de que esto que llama hoy en día nuestras instituciones básicas formales, incluso los medios de comunicación, que son partidos políticos, en realidad son movimientos políticos o en todo caso organizaciones políticas que no llegan al estatus de un partido político en sentido estricto o como el término teóricamente y históricamente se ha definido. A los entes públicos del país dentro del marco de la cuestión, pero bueno, tienen que tener un marco normativo, tienen que actuar bajo la normativa presente. Brevemente, hemos tenido a colación algo que en diferentes espacios lo pueden encontrar, porque son objetivos legítimos y generales para los partidos políticos. Algunos objetivos puntuales. Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, se supone. Estamos en un sistema republicano, nos encontramos en consecuencia también en un sistema democrático, aunque esto de la democracia tendría que ser cuestionado y reevaluado. En todo caso, en el Perú estamos en una democracia muy primaria, muy inicial, y son los partidos políticos los encargados de defender la libertad y la democracia, el sistema democrático. Y justamente porque hay partidos políticos, o en todo caso organizaciones políticas, movimientos políticos, hablamos de que en el Perú hay democracia, no plena, no total, no acabada, pero existe un indicio, existe un cierto nivel de democracia, porque hay organizaciones políticas, no hay un solo partido, no hay una entidad o una élite que gobierna de forma perpetua. Ya lo hemos hablado en la casa pasada, vivimos en un sistema republicano, un sistema de gobierno republicano. Otro objetivo, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado. Esto en sentido, esta perspectiva, esta característica o objetivo del partido político es un sentido no solo nacional, sino transnacional, o sea, es un sentido más internacional y hasta global. Cosa que una organización política hoy en día podría cuestionar los derechos humanos y los organismos internacionales y los tratados internacionales, ¿no? Pero se supone que si el partido político se enmarca dentro de los lineamientos del Estado moderno y de todo su marco jurídico, tiene que tener cierto respaldo o tiene que tener cierto apoyo a los derechos humanos, la libertad y otros tratados internacionales y los organismos internacionales también. Otro objetivo es que tenemos como formular subsidiarios, formulan diarios. Subsidiarios son sus planes de trabajo, su doctrina, sus programas, sus proyectos, que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo a su visión de país. Es decir, todo partido político es estratégico, todo partido político planifica, todo partido político tiene planes, tiene diarios. No solo debería tener a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que quiere de país? ¿Cuál es su visión de país? Y esto parte de su ideología y de su filosofía. Si no hay una base ideológica seria y una base filosófica, en consecuencia su visión de país va a ser cortoplacista o va a ser cualquier cosa, o va a ser copia, para decirlo de sencillo, de otros lugares, de otros contextos. O va a ponerte cualquier cosa, cualquier demagogia. Ahora que estamos en contexto político nacional, cualquier demagogia y la gente muchas veces que ignora esta situación, no más pobres en un país rico, por ejemplo. O en algunos años atrás, cuando el expresidente Ollanta decía el nacionalismo, cuando en el Perú no hay nacionalismo. Demagogia más que sustento o plan técnico de gobierno. Otro objetivo, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Esto es importante, ya lo hemos mencionado. El partido político, sus orígenes existe justamente para llevar la voluntad pública, la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos, la opinión pública a las instancias de gobierno, a la administración del Estado. Realizar actividades de educación, formación, capacitación con el objeto de forjar una cultura cívica, democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas. Es importante, los partidos políticos como instituciones son las encargadas, entre otras instituciones también, no solo los partidos políticos, claro, en formar a la ciudadanía, a la población en cultura política. Algunos lo llaman cultura cívica.
Es decir, sobre educación, sobre cómo manejo del Estado, manejo de las instituciones, qué es ideología, qué es partido político, cómo participar, cómo contribuir en el Estado, en las instituciones, cuáles son mis derechos, todo ese tema público importante que se debe conocer todo ciudadano. Los partidos políticos deben ser escuelas políticas de todos estos aspectos. Y en las escuelas políticas forman también a sus futuros cuadros o representantes políticos. Uno de los partidos políticos que hacía esto, entre muchos otros, claro, en nuestro país, era el APRA. El APRA, desde que eran niños, bueno, a los hijos de los apristas o simpatizantes, los formaban en estas escuelas políticas en oratoria, en liderazgo, en manejo de Estado, en gestión pública, de tal manera que tenían excelentes cuadros políticos, ¿no? Participar en procesos electorales, esa es su función básica. Si existe partido político, en consecuencia, tienes que participar en el proceso electoral, ¿no? Al menos que se haya quedado en nivel, como lo hemos visto, bueno, no con ustedes, en otro curso, creo, el movimiento guerrillero o el movimiento radical violentista, como lo hemos visto en el Perú con Sendero Luminoso, o los movimientos guerrilleros como en Colombia, Uruguay, México, El Salvador, movimientos guerrilleros, Cuba. Muchos de los movimientos guerrilleros del siglo pasado han transicionado a constituir partido político y a participar en procesos electorales. Y ese es otro tema, claro. Contribuir a la gobernabilidad del país, no desestabilizar el tema del sistema de gobierno, sino contribuir desde su instancia, desde su institución a que exista un equilibrio de poderes, exista una gestión pública, exista un orden político que también hacer vigilancia del gobierno de turno, en este caso del gobierno en este contexto peruano. Realizar actividades de cooperación y proyección social. Esto es importante, actividades culturales, actividades de ciudadanía. Contribuir, no esperar a llegar a tener poder o a ser parte de la administración pública, a ser gobierno, sino desde mi instancia a hacer cooperación social, proyección social, ayuda social. Pero bueno, en nuestro país muy difícilmente vamos a esto porque básicamente las organizaciones políticas de los últimos 20, 30 años aparecen en el bloque electoral y su único objetivo es, como decía en un artículo pequeño por ahí pequeñito, Gonzalo Portuguero, hoy tenemos a estos políticos, entre comillas, que forman agrupaciones que su único objetivo es llegar al poder para hacerse el tesoro público, organizaciones criminales, lamentablemente. Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo establecido. Pero bueno, el partido político tiene, por eso es institución. No voy a reportar aquí la teoría de institución, la hemos visto en una clase pasada, si no se recuerdan, revisen esta clase. El partido político debe ser el primero, entre todas las instituciones, claro, en respetar el marco normativo del Estado peruano, la Constitución y las vertientes normativas que nacen de la Constitución, como la Carta Magna. No puede ser ilegal e informal. Tipos de partidos políticos según la historia, sobre todo peruana, latinoamericana. Es una perspectiva más histórica. Tipos de partidos políticos de una perspectiva más histórica. Partido de masas. Un momento. Sí, partido de masas. Estos surgen en el contexto peruano en los años 20 del siglo pasado. El partido aprista, fundado por de la Torre, el Partido Socialista, fundado por Mariátegui. Más adelante va a venir el Partido Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, entre otros más. Y bueno, las partidos socialistas, Partido Comunista y después las izquierdas y sus fragmentaciones. Partido de masas. Tiene una organización sólida y gran cantidad de afiliados que financian a estos partidos y mantienen relaciones con diversas organizaciones externas como sindicatos. El APRA hacía eso, el Partido Socialista fundado por Médica hacía eso. Es decir, ¿por qué el partido de masas? Porque las masas, el pueblo, el sector popular, los diferentes sectores de la población, en este caso la población peruana, lo apoyan. Tiene una base sindical fuerte, tiene comités de base en todo el país. O sea, de alguna otra manera estos partidos se aperturan a la democracia, al diálogo, hacen participar a sectores marginados, en términos de basada a sectores que eran parte del Perú no oficial, y los hacen participar en las cuestiones de política, las cuestiones de Estado y las cuestiones del poder. Por eso de masas. Englomeran, agrupan a grandes sectores de la población, lo han hecho todo partido político serio que se catalogue en sentido estricto como partido político es de masas, no puede ser de élite,
Bueno, en la historia han existido, pero hablamos de una perspectiva de partido político más moderna, más actual. Tenemos el partido de Notable, surgieron en Europa a mediados del siglo XIX, se caracterizan por estar integrados por un número restringido de militantes y afiliados, dirigidos por aristócratas o burgueses, la oligarquía, quienes financiaban estos partidos. Estos partidos básicamente funcionaban durante los periodos electorales. En el Perú esto lo observamos en lo que Basadre, sobre todo, registra, y fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, lo que él denominó la República Aristocrática. ¿Por qué denominó por eso la República Aristocrática? ¿Qué era la República Aristocrática? Era el periodo en el cual una aristocracia nos gobernó, para decirlo en términos sencillos. Donde una aristocracia que se convirtió en una oligarquía tomaron el poder. Para decirlo en términos bien simplificados, se turnaban el poder. Sobre todo el Partido Civil y el Partido Demócrata. El Partido Civil y el Partido Demócrata. También está el Partido Liberal, ¿no? Y eran partidos no de masas, no englomeraban a sectores amplios de la población, sino de la burguesía, de la aristocracia, que se convertía después en una oligarquía. Eran de élite, eran elitistas, partidos políticos de las élites, en otras palabras. Tenemos partidos de cuadros. Los partidos de cuadros se caracterizan por formar ideológicamente a sus militantes, claro. Su estructura es organizada y disciplinada, son partidos que emplean a sus militantes para realizar el trabajo político de gran influencia. Cuando dice que emplean es que los hacen trabajar, no solo cuando llegan a ser gobierno, sino en todo el proceso hacia ese fin u objetivo. Y vamos a explicar esto. Los partidos de cuadros se relacionan a los partidos de masas, porque el partido de masas busca formar líderes, busca formar representantes, busca formar personas con ciertas habilidades o ciertas capacidades para gobernar, para administrar el Estado, para tener oratoria, liderazgo, para la gestión pública. Forman gente que dé continuidad al partido. Forman gente con ideología. Si tuviéramos una máquina del tiempo y volveríamos a los años 60, 70, hasta 80, inicio de los 90, las universidades estaban divididas porque había un sentido de participación política, un sentido de participación en una nación política. Había ideología, había debate ideológico y la gente se preparaba para eso. No era de manual, de un panfleto. No saben ni ahora muchos de estos ni saben qué es ideología en sentido político. Y esto se ha perdido. Los partidos de cuadro hoy en día sabemos muy bien nuestra lógica. Las organizaciones políticas que hoy existen tienen dueño. Porque gente, los empresarios, gente de la élite económica, los outsiders también. Tengo dinero, tengo poder económico, pero quiero aumentar mi poder, mi influencia. Quiero ser alcalde, si quiero ser presidente regional, quiero ser presidente, quiero ser congresista. Formo mi partido y yo lo financio. No son cuadros, son gente que, partidos, entre comillas, con dueño. Partidos movimentistas. Este concepto movimentista es bien amplio. Se utiliza sobre todo en el ámbito de los movimientos sociales, claro. Son los partidos movimentistas, son los que están conformados por los partidos políticos libertarios de izquierda y de los de extrema derecha. ¿Por qué movimentistas? Porque son más agitadores, más extremos, un poco radicales, y que en algún momento conformaron, sobre todo los de izquierda, guerrillas, los movimientos guerrilleros. Hacían política, claro, hacían política, pero política violenta, política no democrática, una política que pretendía llegar al poder a la fuerza. Movimientos guerrilleros, movimientos radicales, que han existido en el Perú y en Latinoamérica, y que son agitadores, vuelvo a repetir, violentos, y se ubican en los extremos de la derecha o en la izquierda. Pero este concepto movimentista también amerita explicar más. Muy bien. Ahora, lo que hemos mencionado ahorita es la teoría básica, ¿no? La teoría básica que existe y que pueden encontrar en cualquier espacio, digamos, en donde uno recurra a revisar sobre los tipos de partidos políticos. Vamos a aterrizar un poco más a la realidad peruana. Tipos de partidos políticos en el Perú en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Por qué el siglo XIX y el siglo XX? Porque sabemos, es un país con un poco más de 200 años de vida republicana, y cuando hablamos de política, básicamente nos ubicamos en estos dos siglos. Partido de élite o cuadros, que ya lo hemos visto hace un poco, pero ya esto contextualiza la realidad netamente peruana.
de origen parlamentario, y aquí tenemos por excelencia el partido civil, que ya les decía, que nacía de la aristocracia. Como en alguna clase quizás lo dije, no sé con ustedes en otro lugar. La aristocracia encontró el medio perfecto, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, para mantenerse en el poder, o para tener más poder. Ya soy feudal, soy terrateniente, soy gran empresario, soy banquero, pero para consolidar mi poder voy a formar, junto con mis amigos, un partido político de la aristocracia. Manejo la cuestión económica, pero también manejo el Estado ahora. Eso eran los partidos políticos en la época aristocrática. Formaban oligarquías, gobiernos oligárquicos. Y el partido civil, el partido democrático, el partido liberal, entre otros más que existieron final del siglo XIX, inicio del siglo XX, hasta aproximadamente los años 20, 30 del siglo pasado. Con Leguía, con el gobierno de la elección de Leguía, se da una fractura de la República Aristocrática y de estos partidos tradicionales, y ya a final de los años 20 del siglo pasado, y sobre todo en los años 30, van a surgir los grandes partidos de masas, que ahora vamos a empezar, los grandes partidos de masas en el Perú. El APRA, por ejemplo, que incorpora los nuevos sectores sociales. El APRA es el ejemplo más puntual. El Partido Socialista también, claro, pero pues el Partido Socialista, cuando muere Mariátegui, se va a cambiar el nombre del Partido Comunista, y cuando ya se cambie el nombre del Partido Comunista, van a venir la fragmentación a partir de los que eran pro-soviéticos y los que eran pro-chinos, los que eran más adelante, ya en los 60, pro-modelo cubano, etcétera. Y pues Sendero Luminoso te va a subir más adelante en los 70, los 80, y las izquierdas y los partidos socialistas, como dicen en el Perú, se van a fragmentar. El APRE en aquellos años va a tener su amplio desarrollo, va a tener sus periodos de altos y bajos, y bueno, hoy en día no tiene existencia política institucional como tal, hemos mencionado esto, pero era un partido de masas. Ariel de la Torre, si bien es cierto que provenía de una clase media trujillana, estudiaba en San Marcos, no provenía de una élite, no era hijo de un gran terrateniente, una persona con gran riqueza económica, era de clase media, universitario, académico también, y busca con su partido incluir a amplios sectores, a la clase media y sectores populares también, cosa que no, algo que en un debate que tenía con María, era que María no creía que la clase media tendría ese estilo revolucionario de cambio social, de ver la necesidad del pueblo, de las clases bajas, que no creía que la clase media tendría esta mentalidad, pero Ariel de la Torre sí quería esto, y bueno, había divisiones entre ambas ideas, tanto de Marietti como de Ariel de la Torre, que por el tiempo no lo vamos a comentar aquí. Partido multicomprensivo que busca representar al electorado de forma bien amplia. Acción Popular. Acción Popular tiene ideología, por eso sí tiene ideología política, y es un partido político en sentido estricto, pero cuando se pone aquí Acción Popular, este término popular hoy en día se ha banalizado y mucho se habla de populismo, pero ¿cómo lo concebía Acción Popular? Y ahí lo tiene la clásica, el Perú como doctrina, de que sí, tenemos ideología, pero hay que ser flexible, porque los apristas, voy a poner esto aquí, se cerraban en su ideología, más los socialistas, después los comunistas, en sus vertientes ideológicas eran bien cerrados, ¿no? Eres pequeño burgués, que tú defiendes la democracia, que tú el capitalismo, que esto, que otro, que tú eres procedimiento de competición, bien fragmentados y muy dogmáticos incluso, muy dogmáticos. Pero la Acción Popular van a hacer con una propuesta un poco más amplia y flexible, por eso es multicomprensiva, es decir, tenemos ideología, sí, pero vamos a aglutinar a amplios sectores de la población y vamos a poner muchas variedades ideológicas. Y por eso va a tener mucha acogida, y van a haber políticos, Javier Pérez de Cuellar, por ejemplo, Belaúnde, claro, líderes que van a ser recordados con un buen sentido, buen sentido en la cuestión política, porque no van a ser muy dogmáticos, muy radicales en su ideología, sino van a aperturarse al diálogo y a la comprensión de los múltiples sectores que existen en el Perú. Ahora, tipos de partidos políticos ya en el siglo XXI. Esta tipología lo traemos de este politólogo Carlos Meléndez, que lo mencionamos hace un momento, que en su libro titulado El mal menor, pero no solo él, hay otros que hablan de esta tipología también, hablan de los partidos políticos en el siglo XXI. Idea que también, y es importante mencionar, ha sido ampliamente cuestionada, no ampliamente, pero
Hay otras miradas al respecto, ¿no? Que critican esta tipología, pero ahora vamos a ver. Tipos de partidos políticos en el Perú en el siglo XXI. Partidos programáticos. Partidos programáticos son aquellos que cuentan con un programa de gobierno y han desarrollado una sólida estructura partidaria. Aquí estamos hablando de que son partidos no netamente electoreros, no movimientos que obedecen necesariamente a una élite o a un grupo económico, sino que son la base ideológica, bien o mal pueden desarrollar la base ideológica, pero sí tienen una buena organización, un buen programa de gobierno, una estructura partidaria adecuada, tratan de organizarse de la mejor manera posible, para decir en términos sencillos. Un ejemplo, profesor, el Partido Morado, partido entre comillas. Por eso voy a repetir, esta mirada es bien cuestionada porque habla de partidos políticos al igual que en antaño, o como la teoría política tradicional lo decía, pero estos desafían esa idea. Partido Morado. Porque más que el Partido Morado no surge, si bien es cierto que el señor Julio Guzmán va a ser un sujeto protagónico en sus inicios, no es que Julio Guzmán era de la élite económica, un gran empresario como Acuña o como eh, López Aliaga, gente de dinero y entre otros más, que forman sus propios partidos y ellos son los líderes máximos. Sino que ustedes saben que el Partido Morado hoy día está en participación política plena y de alguna u otra manera tiene un orden, una programación del Perú, ¿no? Y tiene su existencia ahí y su base ideológica quizás no está bien definida, bien desarrollada, para decirlo de una manera bien sencilla. Los partidos ideacionales son partidos con un fuerte componente ideológico, pero limitados en infraestructura política, pública, institucional. Es decir, trabajan mucho en el componente ideológico, pero su base organizativa es muy reducida. Su base organizativa no es bien estructurada. No hay un programa nacional o una representación, digámoslo así, en todo el panorama nacional del Perú. Trabaja mucho en la parte ideológica, pero no que sea una ideología también con una base filosófica tampoco. Pero esa es su mayor intención, hablar de ideología, incluso de ideales, en algunos casos utópicos, pero su organización y su programación no es la mejor. Un ejemplo podemos poner aquí a Perú Libre. Bueno, no es que Perú Libre tenga una ideología original y propia, en realidad es una copia de muchas ideas, incluso de antaño, pero siempre hacen hincapié a la ideología y debate ideológico y todo lo demás. Pero en su estructura organizativa, se demostró con Pedro Castillo, aunque Pedro Castillo sabe muy bien que no venía de las canteras propiamente de Perú Libre, pero se metió a Perú Libre o Perú Libre lo trajo y todo, ese es un tema también que se podía comentar. Pero su debate ideológico, pero su gestión de gobierno y sus líderes y su base técnica, profesional y programática era muy limitada. Tenemos por otro lado a los partidos clientelistas. Son partidos que no han desarrollado ideas claras sobre cómo orientar las políticas públicas, pero sí cuentan con una maquinaria capaz de movilizar electores a través de beneficios selectivos. El clientelismo no es otra cosa que utilizar el poder político que yo tengo como organización, el poder político que yo tengo, la organización política que yo tengo, para poder colocar a a los que son parte de mi partido político, entre comillas, de evolución política, en puestos de gobierno, en puestos de trabajo, en instituciones públicas, en lugares importantes, o para decirlo, si les doy trabajo a cambio de su participación política, de su participación activa en mi relación política. Es decir, yo me organizo políticamente y si en algún momento llego a ocupar una instancia de gobierno, sea local, regional, distrital, provincial o nacional,
ahora que estoy en el cargo, o soy, digamos, o poner otro caso, soy empresario, estoy aquella gente que trabaja conmigo, o que tiene un trabajo gracias a mí, o que tiene un contrato con el Estado, o que tiene algún favor, o que hace alguna actividad gracias a la organización política, sí o sí va a tener que trabajar conmigo. Movilizan electores, porque en las diferentes instituciones está su gente, para decirlo en términos sencillos. Entonces no tienen una gestión política adecuada, no tienen un programa de gobierno de Estado como tal, pero sí saben mover a la gente. Eso lo hemos tenido, a nivel regional se mira este panorama bien claro, ¿no? Llega la naranja al gobierno, llega Perú Libre, llega hace años atrás un Chupaico, pero movilizan gente. ¿De dónde sale por eso esa gente? ¿Todos comparten su diario o tienen otras intenciones? Me va a dar trabajo, me va a dar un contrato con el Estado, estoy trabajando gracias a él, soy parte de su empresa, o si ya está en el gobierno, como se ha dado el caso, me obligan a ser parte de esto. Tengo contactos ahí, clientes. Por eso, hablar de que este es un partido político en la teoría clásica también sería bien cuestionable. Muy bien. Y tenemos los partidos políticos que son vínculos electorales, son agrupaciones políticas que carecen de una propuesta programática, no hay un programa como tal, y no cuentan con organizaciones de mayor alcance, pero sirven para que su líder aspire a alcanzar el poder. Lo que ya les decía hace un momento, partidos políticos, entre comillas, o organizaciones políticas que tienen dueño. Acción Popular, bueno, no, Renovación Popular, bueno, Acción Popular también. En realidad, Acción Popular es clientelista, es electoral, básicamente transita en estos dos ámbitos, parecido de Acción Popular, lo que en los 90 era Cambio 90 con Fujimori. Renovación Popular es otro ejemplo, Alianza para el Progreso del señor Acuña es otro ejemplo, que básicamente se organiza en bloque electoral y tiene un apoyo también popular amplio, pero en su gestión pública y su gestión de gobierno deja mucho que desear, y todo lo que se hace es en función al que el líder llega al poder. O sea, es la figura ahí es importante, la figura y que él se mantenga en el poder. Todo lo que se hace es no por la intención del pueblo, a la necesidad, sino de que el líder, de que nuestro representante sí o sí llegue a ser alcalde, llegue a ser presidente regional, llegue a ser presidente de la República, llegue a ser congresista, etc. Vamos a pasar entonces habiendo definido qué es un partido político, los tipos de partidos políticos es en sentido general, en el contexto peruano y ahora en el siglo XXI. Vamos a ver qué son los sistemas de partidos políticos. Porque si hablamos de partidos políticos, tenemos que hablar de su sistema de organización. Voy a pedir a la señorita, a ver, ¿quién está por ahí? Al joven Yarín. ¿Se encuentra Yarín en la reunión, en la clase? El joven Yarín. Sí, maestro. ¿Podría leer el fragmento que tenemos ahí? A ver, no sé si me escucha bien, maestro. Sí, se te escucha. Según Fernando Tuesta, Soldevilla, entendemos por sistema de partidos al conjunto de partidos situados en un determinado estado y a los elementos que caracterizan su estructura, cantidad de partidos, relaciones que desarrollan entre sí, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas de relación, ubicación mutua, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las formas de interacción, relaciones con el medio circunstante, con la base social y el sistema político. Es, en pocas palabras, aquel conjunto de relaciones que establecen los partidos al interior de un sistema político. Muy bien, gracias. Dice, Fernando Tuesta Soldevilla es un politólogo, analista político peruano. Hay un libro bien sintético sobre los partidos políticos. No recuerdo ahorita el nombre, pero en las referencias bibliográficas del siglo lo pueden encontrar. Dice aquí, entendemos por sistema de partidos, sistema, no partido político ya, sino sistema de partidos, es esa forma en cómo se organizan los partidos políticos en un estado, en un país. Entendemos por sistema de partidos al conjunto de partidos situados en un determinado estado. O sea, el sistema de partidos políticos es esa conglomeración, esa conjunción de los partidos políticos que existen en un país o en un estado.
y los elementos que caracterizan su estructura, es decir, cómo se organizan, cómo se institucionalizan, cuál es su forma de trabajar, cuál es su sentido de existencia también, cómo es que se vienen desarrollando. Hablamos de cantidad de partidos. ¿Cuántos partidos políticos existen en nuestro país? Vuelvo a repetir, esto que sea bien importante. En el sentido común y en las instituciones y en los idearios, ya que ustedes están haciendo su monografía sobre un partido político o organización política, van a encontrar que el término partido político se utiliza de forma ya automática y cualquier organización que ya tiene su representante a reunir las firmas, a cumplir los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones, de las entidades correspondientes, ya es partido político automáticamente. Desde la teoría política y desde la teoría sociológica como tal, hay ya un cuestionamiento amplio sobre esto, sobre todo por la base ideológica y la institucionalidad que tiene que tener una organización para llamarse partido político. Pero bueno, fuera de eso, dice acá, cantidad de partidos, ¿cuánto existen en el Perú? ¿Cuántos van a participar en el proceso electoral del año 2025, por ejemplo? Relaciones que se desarrollan entre sí, ¿cuál es su relación? Puede ser ideológica, organizativa, o los tratos que puedan tener cuando llegan al Congreso, ¿no? O las afinidades con respecto a sus ideales, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas de relación, ubicaciones mutuas, y, digamos, en qué sector o parte del país tiene amplio desarrollo. Sabemos que el APRA nace en Trujillo, después Alianza por el Progreso tiene un fuerte apoyo en Trujillo. Ya. Sí me escuchas, ¿verdad? ¿Alguien dejó prendido su micrófono? Ya, mira. Nosotros, como se dice, tenemos un proceso de atención que parte primero de ¿Alguien conocer el dejó su requerimiento. micrófono prendido? ¿Lo puede apagar? Ya lo apagó, ¿no es cierto? Alguien estaba hablando ahí, ya bueno. Disculpa la interrupción que tuvimos. Muy bien, ¿en qué me había quedado? Bien desconectado. Bueno, la ubicación geográfica, por ejemplo, Perú Libre tiene un desarrollo en la región central del país y así vamos a ubicar cómo es su lugar o el lugar geográficamente hablando donde mayor apoyo tiene un partido o una organización política. Su base ideológica, sus estrategias, qué ideología la semejante a las relaciones, qué ideologías existen en el país, qué ideologías tienen los partidos políticos, para decirlo en otros términos. Sus posiciones estratégicas, qué estrategias tienen, cómo trabajan. Como elementos, entre otras cosas más, son los elementos de un sistema político, como elementos que para determinar las formas de interacción, relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político. Es decir, todos los elementos, todos los componentes que existen con la conjunción de partidos políticos, en este caso en el contexto peruano. ¿Cuántos partidos políticos? Sus ideologías, sus estrategias, sus relaciones, sus conflictos, sus rivalidades, etc. Todos esos componentes, a todos esos componentes lo llamamos sistema de partidos o sistema de partidos políticos. Es, en pocas palabras, aquel conjunto de relaciones que establecen los partidos políticos al interior de un sistema político, de un orden político, de una estructura política. Clases y sistemas de partidos, según Giovanni Sartori, en este texto que ya lo hemos mencionado hace un momento también. De partido único, cuando un partido político monopoliza el poder político. No es el caso de Latinoamérica ni el Perú. Bueno, hay países que tienen, en algún momento definitivamente Cuba es un ejemplo, desde que en 1959 se consolida, llega al poder con la Revolución Cubana y países en Medio Oriente, quizás podemos ver diferentes casos. Partido único no es el caso peruano, ni latinoamericano, ni incluso norteamericano, ni europeo. Hay un solo partido político. De partido hegemónico, permite la existencia de otros partidos políticos, pero solo de forma subordinada y siempre que no se desafíen el poder político del partido gobernante. Esto es cuando hay un partido político que ha ocupado la mayoría de las instituciones políticas, los medios, y tiene todo un respaldo histórico y tiene apoyo económico y es hegemónico, por lo tanto, en un país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema de partidos políticos múltiple, plural, pero históricamente quienes han ocupado el poder en este estado, en este país, ha sido
el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Si ustedes observan, como, por ejemplo, el pasado proceso electoral que se dio en Estados Unidos, van a ver que ahí detrás de, según las encuestas o quién ganó, está primero el Partido Republicano, el Partido Demócrata, pero después van a ver que hay otros 2, 3 partidos más que también han participado en el proceso electoral, pero que no tienen, que tienen un apoyo muy, muy, muy mínimo en el país, que incluso en ningún colegio político en un estado de Estados Unidos logra ganar, pero están ahí. Hay 2 partidos hegemónicos en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y así podemos ver en diferentes países que hay una hegemonía de 1 o 2 partidos políticos. Tenemos el sistema de partidos, sistema de partido predominante. El partido gobierna solo, permitiendo la existencia de otros partidos como legales y legítimos. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre. Eso es cuando hay dictaduras o modelos autoritarios. El modelo venezolano es un ejemplo al respecto. Sí, hay partidos políticos, sí, hay democracia, hay proceso electoral, pero sabemos muy bien que hay un fraude electoral grosero y totalmente evidente. No, sí, había oposición política y como siempre lo han dicho algunos expertos, la oposición política en Venezuela está ahí simplemente para decir que hay oposición, pero nunca va a llegar al gobierno. En la práctica no, porque como el gobierno de Maduro tiene controlado todas las instituciones públicas, aquí o gano yo o gano yo. O sea, en la práctica no ocurre esta aparente diversidad de otros partidos políticos. Entonces ahí el partido político predominante es el de gobierno, el que está en el gobierno. En el Perú no pasa eso. El bipartidista, este sistema tiene las siguientes características: 2 partidos políticos compiten por una mayoría absoluta que se encuentra al alcance de cualquiera de los 2. Bueno, aquí también podemos poner el ejemplo de Estados Unidos. Y el ejemplo en el Perú, en el ejemplo de la República Aristocrática se vio esto: el Partido Civil y el Partido Demócrata eran los que se turnaban el poder, para decirlo en términos sencillos, del Estado, sobre todo el Partido Civil. 2 partidos. Bueno, por eso Estados Unidos también podía ser, pero en Estados Unidos no solo hay 2 partidos, hay más, pero estos 2 son los que rigen todo lo demás, o la cuestión política, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En el Perú lo hemos vivido también, vuelvo a repetir, la República Aristocrática. Bueno, después han venido dictaduras militares, un montón de aspectos que podamos señalar. Del pluralismo limitado, este sistema abarca de 3 a 5 partidos importantes. En el Perú ni siquiera existe este pluralismo limitado, porque en el Perú sí hay grupos como Fuerza Popular, el APRE en algún momento, que siempre estaban ahí peleando por llegar al poder, pero en nuestro Perú, en nuestro país tenemos los outsiders de la política. Un outsider es aquel que sin tener preparación política, sin ser una figura política, sin tener partido político e ideología, de repente porque es empresario, es famoso en algún otro campo, se mete y de repente llega a ser gobierno por otras cosas, no por su capacidad política. Pero hemos tenido que de repente, en las pasadas elecciones, nadie esperaba que Perú Libre llegue a la segunda vuelta. Tenemos de repente que pueden hacer un nuevo movimiento político que llega a pegar en la población, como Renovación Popular, por ejemplo. Del pluralismo extremo se caracteriza por la intervención de alrededor de 5 o 6 partidos. Esto es lo que tenemos en el país. Un sistema de partidos políticos, más que pluralismo limitado, tenemos un pluralismo extremo. 20, 15 organizaciones políticas o partidos políticos, entre comillas, que aspiran a llegar al poder. Ya esto es muy... habla de nuestra crisis política. Y todos dicen que tienen ideología política. Y todos dicen que saben lo que quiere el país. Y todos, en realidad, muchos son intención de ciertos personajes llegar al poder y quizás poner a la práctica su ideología o buscar sus intereses. Por ejemplo, ahora, nuestro presidente, flamante presidente regional de Junín, ustedes saben que ya fundó su partido político, entre comillas. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien lo ha escuchado? Del señor Sósimo Cárdenas. Ya formó su partido político nacional. Partido político, vuelvo a repetir, entre comillas. Creo que se llama Batalla Perú, ¿no? Y creo que lo ha puesto Batalla de Perú porque se celebra el bicentenario de la guerra de la batalla de Junín. Bueno, yo a veces me río y me indigno por estas cosas porque ahora cualquier gente que llegó a ser presidente regional ya quiere ser presidente del Perú. Es lo que decía, hay una intención de manejar el poder.
no es de servir al país. Si había intención de servir al país, haría un trabajo serio en la región y continuado en una o dos gestiones y con amplia experiencia de éxito político regional, quizás más adelante podía aspirar a lo nacional, pero no. Un chupaico en el pasado que también quería ser presidente, porque ganó las elecciones regionales, quería ser presidente. Ni qué decir, Almir Cerrón, el prófugo de la justicia, quiere ser presidente. Ahora, el otro señor, quiere ser presidente, pero imagínense. Y así pasa en las diferentes regiones del país. Todos quieren ser presidentes. O bueno, la gente que tiene dinero, o bueno, pluralismo extremo, crisis política. De atomización, la fragmentación y la dispersión de varios partidos pequeños. Bueno, ya ahí también estamos llegando. Pluralismo extremo y atomización. Ya esto ya es una crisis política, movimientos políticos por todo lado, organizaciones políticas por todo lado, y no hay, yo creo que deberíamos tener un pluralismo limitado o en un bipartidismo donde que existan dos, tres fuerzas políticas serias, con ideología, con historia, con cuadros políticos, con organización política. Pero no, aquí en nuestro país cualquiera puede ser presidente. Cualquiera forma su, tengo dinero, ya hago, ya. Y a lo mejor llego a ser. Si tengo gente, el que tiene, el grupo político que tiene más dinero de por medio, más gente económicamente apoyándole, llega al poder. Ya no es que tiene ideología, oratoria, capacidad de gobierno. Y bueno, no digo que sea en todos los casos sea así, Pedro Castillo es una excepción, pero detrás de Castillo también había gente que quería intenciones económicas también, por eso que corrompieron, y él mismo se corrompió en su poco tiempo que llegó a ser presidente del Perú. Y para ir cerrando, ¿qué nos dice Carlos Meléndez, el politólogo que hemos citado hace un momento? Los sistemas de partidos políticos colapsan cuando los electores abandonan simultáneamente todos o la mayoría de partidos políticos que forman parte de un sistema. Cuando los ciudadanos dejan de votar por representantes de partidarios frecuentados y endosan sus votos a nuevas elecciones o candidatos desconocidos sin reputación pública comprobada. Estamos frente a una crisis de representación democrática en la cual los partidos dejan de ser capaces de comprometerse en intereses estratégicas de una elección a otra y fallan en conectar a los representantes públicos en sus sociedades. ¿Cuándo se habla de un colapso o crisis del sistema de partidos políticos? Con los partidos políticos tradicionales que han frecuentado con ideología, con base, con organización, entran en crisis, ya no tienen apoyo y la gente en su relativismo, en su emotividad, va a apoyar organizaciones nuevas, a outsider, a gente desconocida, una revolución política que surge este año, el próximo año y quiere ser gobierno y la gente se mueva de un lugar a otro, de un movimiento a otro, no hay ideología, no hay debate, no hay seriedad, no hay propuesta, simplemente, bueno, Forsyth, él es arquero de Alianza Lima, quiere ser alcalde, lo apoyo, ahora López Aliaga, después va a venir tal personaje, ahora Antauro, van de un lugar a otro, no hay identidad política, no hay ideología política, no hay que yo me defina políticamente y que sea consecuente, si no me meto con el que mejor haga mejor propaganda o que me guste, qué sé yo, que me llame la atención. Crisis del colapso del sistema de partidos políticos. No hay identidad política, no hay ideología política y ¿cuáles son rápidamente, porque ya nos quedan 10 minutos, factores de esta crisis de partido político y sistema político? Porque estamos en crisis. Desde los 90 hasta la fecha estamos en una crisis de partidos políticos y en consecuencia del sistema de partidos políticos. Por eso tenemos este extremo de movimientos políticos por otro lado, organizaciones políticas por todo lado, cualquier gente que quiere ser presidente se mete a la política porque tiene dinero, etcétera. Crisis y inexistencia de partidos políticos. Descrédito creciente por el fracaso de los partidos que habían gobernado durante las décadas de los 80 en afrontar la crisis económica y el conflicto contra los movimientos subversivos Sendero Luminoso. Fracasó el APRA. Llegó su momento de ser gobierno con Alan García en su primer gobierno, fracasó. Inflación, hiperinflación. Belaúnde, su primero, segundo, Belaúnde de Fuerza Popular tuvo dos periodos de gobierno, fracasó. Y encima la gente dejó de confiar en las ideologías, en las ideas políticas, porque Sendero Luminoso atropelló todo esto, los movimientos violentistas radicales, y ya la gente no quería saber de política. Entonces se dio un proceso de despolitización. Este es otro tema amplio que quizás quisiera comentar. ¿Cómo se da el proceso de despolitización? Donde la gente ya no cree en la política y más adelante se va a apoyar a los outsiders porque piensa que va a ser su Salvador o el Salvador del Perú. La expansión del sector informal, este sector socioeconómico tenía una postura muy pragmática que ideológica sobre la política. Es decir, claro, esto es cierto, desde los 80 y los 90.
Ya la gente ya no cree en los partidos políticos, ya no cree que haciendo partido político, ideología política, participando políticamente va a cambiar el Perú, el Estado. Simplemente yo me dedico a mi trabajo informal, como dice Hernando de Soto en su libro El otro sendero, voy por el otro camino y hago riqueza, no me importa quién gobierne, que sea presidente, alcalde, congresista, yo trabajo, déjeme trabajar. Este es el libro de Hernando de Soto, este es el libro del Desborde Popular de José Matos Mar, El caballo de Troya y los invasores de Jorge Golti y Nova Dance, etcétera. Voy a repetir, son temas amplios, pero estoy tratando de sintetizarlo. Otro factor de la crisis, fortalecimiento de nuevas organizaciones sociales populares que tuvieron por objetivo resolver los problemas de índole más práctico y de inmediato que ideológico. Las organizaciones de base, los comedores populares, las ciudades comunes, las organizaciones de vigilancia ciudadana, las organizaciones de vaso de leche, las organizaciones de mujeres. Es decir, ya para qué confiar en un partido político si han fracasado, se han corrompido, no llevan la propuesta, tenemos problemas que queremos solucionarlo aquí y ahora, esperar que gane el candidato, no, nos organizamos para resolver nuestros problemas aquí y ahora, no queremos ideología, debate, queremos ser pragmáticos, queremos resolver los problemas ahora. Y se organiza la población popular y las poblaciones marginales y contra su pobreza para buscar soluciones de sus problemas. Y ahora sí, para ir cerrando, la institucionalización de los sistemas de partidos políticos. Y este es el libro de Carlos Meléndez que les mencionaba hace un momento, desde el inicio de la clase, El mal menor. El libro lo tenemos por aquí, en original, por ahí lo tenemos, este librito, muy bueno. Según Carlos Meléndez, el colapso del sistema de partidos es una versión precipitada y extrema de su desinstitucionalización, es decir, que los partidos ya no son instituciones, solo organizaciones o movimientos políticos. No han llegado a nivel de institucionalización, marco normativo, organización, ideología, etc. Ahora, como decía Gonzalo Portocarreros, son organizaciones incluso que el único objetivo es llegar al poder y hacerse tesoro público. Después del declive sistémico, el restablecimiento de un sistema de partidos puede comprender la iniciación de un proceso de desinstitucionalización, que no ocurre necesariamente de forma rápida ni ordenada. Pueden transcurrir varias elecciones sin tener como resultado la presencia evidente de una dinámica sistémica y sólida de partidos. Es decir, hay un proceso de desinstitucionalización y crisis de los partidos políticos desde los 90. Ahora, ¿qué dice Carlos Meléndez? Y esto lo dice este libro se publicó hace 4 o 5 años atrás. Hay que volver a institucionalizar a las organizaciones políticas, pero esto es un proceso complejo y no se da de forma rápida. Va a tomar su tiempo. Cuando estas organizaciones políticas que hoy en día existen realmente se consoliden, trabajen en su base ideológica, en su base programática, no se corrompan, hay un sentir de apoyar las necesidades del pueblo, de la gente, de los de abajo, de las masas, de la ciudadanía, se podría pensar en que vamos a reaperturar las instituciones políticas, los partidos políticos y el sistema político en nuestro país va a mejorar, porque sabemos, vuelvo a repetir, que estamos en una crisis de partidos políticos y del sistema político en nuestro país. Terminamos. Todos los partidos políticos mueren al final tragándose sus propias mentiras. Cuando engañan, cuando mienten, cuando hablan demagogia, y cuando hablan o dicen cosas sin sentido, o cuando se corrompen para hablar de contextos peruanos, estas agrupaciones políticas, muchas de ellas se han corrompido. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta sesión?